A continuación, hablaremos acerca de las dinámicas o elementos enclasantes en espacios como la Iglesia Santa Clara y la Catedral Primada de Colombia. Cabe resaltar que en la época colonial estas dinámicas y elementos enclasantes son pronunciados, principalmente por la diferencia económica de unos ciudadanos con otros. Primero, la Iglesia Santa Clara era un convento y solo familias prestantes podían tener la oportunidad de enviar a sus hijas allí, pues en este lugar corrían gastos como la estadía, comida, entre otros. Además, el solo hecho de elegir su carrera de vida y dedicarse a ser monjas. Segundo, el ser denominado como santo o santa, es decir, ser alguien superior, es una dinámica enclasante debido a que, además de brindar autoridad solo por tener un título, se acentúa que hay personas que se encuentran debajo de su nivel solo porque no cumplen ciertos requisitos para ser nombrados de tal forma. Asimismo, los objetos son elementos enclasantes y se relacionan con la denominación que se le realiza a las personas. Por ejemplo, los báculos, que por sí mismos representan el poder que tiene el obispo en la iglesia. Y, de igual forma, cabe resaltar que estos eran objetos de oro, así que se convertían en un objeto aún más valioso. Y espacios como el presbiterio, en el cual solo los sacerdotes y el obispo pueden estar. Para ilustrar lo anterior, acudiremos a un evento que sucedió hace 3 años en la ciudad de Bogotá, la visita del Papa Francisco. Esta fue muy importante para los cristianos católicos, pues él rezaría por la Catedral Primada de Colombia. El protocolo que se llevó a cabo en la visita del Papa Francisco es una dinámica de enclasamiento, pues él tendría acceso al libro Becerro, que es el diario de la catedral, en donde se registran las visitas de personas importantes y en el que reposan las firmas de los papas que la han visitado. Además, aquí se recalca una gran diferencia e importancia en las posiciones de la Iglesia Católica. Ser papa no es igual a ser obispo o sacerdote. Y por último, las pinturas en la época colonial se distinguen no por ser representativas del contexto histórico que se vivía, sino que los retratos que se realizaban eran principalmente por pedido de familias pudientes y de la iglesia. Un ejemplo de la gran influencia que tenían las familias adineradas en las obras de arte es la Piedad con donantes. Esta se encuentra en la iglesia de Santa Clara y en ella se puede observar que, además del Jesús muerto en los brazos de su madre y los 2 ángeles que están en las 2 esquinas en la parte superior del cuadro, hay presentes 2 personas en las 2 esquinas inferiores del cuadro, un hombre y una mujer, quienes eran los patrones del convento en ese tiempo y que están representados con sus vestimentas de la época. En el arte colonial hay varios artistas reconocidos, como Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que para unos es un genio y para otros, como Marta Traba, es un ilustrador neutral. Pues, como afirma en su libro Historia abierta del arte colombiano, su pintura se limita a la imitación y a la descripción. Así que se puede concluir que el arte en sí mismo es una dinámica y elemento enclasante. En cuanto al claustro de la Universidad del Rosario, también podemos mencionar que las obras que posee son altamente enclasantes. No más mirar a la bordadita tejida con hilos de oro o a las diversas obras pictóricas importadas de Europa, nos percatamos de que aquellos que lograban estudiar en el Colegio Mayor provenían de familias pudientes con un capital cultural alto.
incluso más alto que el de las monjas del convento Santa Clara, pues no es lo mismo poseer obras de arte de Vázquez de Arce y Ceballos que una virgen que se rumora que fue bordada por una reina de España a petición de Fray Cristóbal. Además, el enclazamiento de este espacio podría percibirse desde la interseccionalidad como uno en función del capital tanto como el sexo, ya que solo los hombres ricos podían acceder a estudiar en el colegio mayor y familiarizarse con las corrientes artísticas extranjeras exhibidas en las paredes de donde residían. En el tema del sincretismo empezaremos por el cementerio central, el cual tiene un mausoleo muy particular en una de sus tumbas. Se trata de una estatua humana dorada en posición pensante puesta en la tumba de nada más y nada menos que Leo Sigifredo Kopp. Resulta que don Leo era un hombre alemán que fundó la famosa compañía de cervecería en Colombia, Bavaria. Sí señores, a él se le puede decir gracias por las polas, bebida hecha para sobrellevar las penas y festejar las fiestas. Volviendo al mausoleo puesto en su tumba, llamada el Masón Dorado, Cervecero Dorado, estatua de Leo Kopp. Resulta que varias personas llegan todos los lunes a pedirles por salud y trabajo. Lo ven como un santo que los ayudará en sus necesidades, tal vez por recordar su acción de construir el barrio La Perseverancia para los trabajadores de su planta. Esta escultura, hecha por el español Víctor Macho, conecta tanto el catolicismo como el arte de la ilustración. Por un lado, estas dos corrientes se unen, pues tanto la estatua asemeja la obra del escultor francés Agustín Rodin llamada El Pensador, el cual refleja el pensar universal en su máxima expresión, y ejemplo de ello es cómo la escultura muestra el esfuerzo retratado en el uso de los músculos para este acto de pensar. Por otro lado, se vuelve parte de la religión católica como un santo que cumple milagros si se le habla al oído, como si fuera un santo oficial avalado por la Iglesia Católica. En el segundo caso, en el Museo de Santa Clara, cuando miramos el techo nos vemos ante varios tonos de colores y formas que reflejan algo increíble. Bueno, ese es el embovedado, el techo de la iglesia, y sirve de soporte a la decoración conformada por cerca de 1000 pentafolias. Estas pentafolias son flores de 5 pétalos doradas que representan la idealización de las estrellas en el cielo, que según el museo son esenciales en la creación de una atmósfera mística para la celebración de la misa en el periodo colonial. Y si nos vamos a otro lugar como Italia, nos encontramos con la iglesia Santa María de los Mártires, antes llamada el Panteón de Roma. Esta magnífica construcción cuenta con un templo circular y en su cúpula hay un hueco en todo el centro que ilumina un poco lo de adentro y que fue dedicada a los dioses de los romanos. Según la época clásica, este fue el lugar donde Rómulo fue llevado al cielo por un águila. En esta parte, tanto el techo del Museo de Santa Clara como la cúpula del Panteón de Roma, ambas estructuras, aunque no comparten el diseño obviamente, tienen la idea de crear símbolos arriba de sus edificaciones para asemejar estar con los dioses o en el cielo, estar en contacto con sus creadores y reforzar su cosmovisión, pues a la vista de recordar que sus vidas no están simplemente destinadas a mirar hacia abajo, sino a mirar hacia los cielos. Ya para el último ejemplo, nos centraremos más en el cuadro de Vázquez, donde está Jesús representando la Trinidad, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Y en esta pintura se le puede apreciar con 3 rostros. Además de sostener en sus manos un triángulo que explica mejor este concepto, el cual simboliza un poco que solo existe un Dios en 3 personas diferentes, es decir, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, este cuadro comparte mucho, o esta concepción, con el Trimurti,
que significa tres formas de los hindúes en su concepción sobre su creador, el cual tiene tres cabezas que representa un solo dios, el dios Brahma, Vishnu y Shiva. Cada uno representa de una fuerza fundamental para la existencia del universo. Brahma es su creador, Vishnu su conservador y Shiva el destructor. Así es como los hindúes conciben el universo. Por ende, ambas partes, tanto como la Trinidad, desde el cristianismo o el catolicismo, hasta la representación de la Trinidad desde la religión hindú, ambos conciben a su creador como un ser fragmentado que trae equilibrio al mundo y que por esa forma merece ser representado. En cuanto al claustro, se puede decir que este está inspirado en los claustros universitarios preexistentes europeos. No obstante, a pesar de que su función como institución es la transmisión de conocimiento en muchas áreas, como la científica, en contraposición al mito, narrativas de este tipo han prevalecido en la mente de los estudiantes. La imposibilidad de graduarse si se cae de las escaleras o de casarse si se sienta en el sillón del rector son algunos de estos. Incluso, teniendo en cuenta que la universidad fue fundada por dominicos, la creación de estos mitos sin la alusión a la divinidad es incongruente y sincrética. Adicionalmente, el hecho de que se hayan elaborado monumentos funerarios a diversos personajes ilustres en la historia de la universidad alude a la antigüedad griega, pues las estelas provienen precisamente de Atenas y esta tradición de igual manera. En nuestra visita al Museo Santa Clara, una de las imágenes que más nos cautivó fue la del Señor de la Humildad, que es una escultura que se encuentra presente en la exposición permanente del museo en la ciudad de Bogotá. Esta es la imagen del Cristo, Mesías de la cultura cristiano-católica, sentado en una roca. En su cabeza tiene la famosa corona de espinas y se encuentra adornada con una especie de nimbo de 3 picos de bronce opaco simulando la luz, uno que le sale hacia arriba del centro, otro por la derecha y otro por la izquierda. Su mirada es penetrante y refleja pesar, cansancio y una especie de resignación. Muestra además su boca abierta como si estuviese pidiendo un poco de agua para saciar su sed. Su postura es encorvada, apoyando el peso de su tronco en la pierna izquierda. Sus brazos y piernas cuentan con rasguños de latigazos y sus rodillas tienen llagas abiertas, muestra de que ha caído y claramente se ha lastimado. La sangre le moja el pelo, dando a esto una especie de humedad que se refleja en la forma como se pega en sus hombros. Asimismo, su líquido sagrado le brota siempre de la cabeza, gracias al daño que le infringe la corona de espinas. Esta sangre le recorre por todo su torso. Sus manos y pies no cuentan con los orificios tradicionales de sus representaciones, como lo podemos ver siempre en la pasión o incluso después de la resurrección. Su piel, al ser bastante blanca, se refleja con mucha fuerza el color de la sangre que pinta todo su cuerpo. La posición del rostro y la mirada están puestos de tal modo que haya un contacto directo con la persona que la mira. Así, el espectador logra conectarse con la imagen y los sentimientos que desea despertar ella sobre aquellos que la contemplan. Esta escultura fue hecha aproximadamente en el siglo XVII y cuenta con el realismo propio de la época. Esculpida con madera tallada y policromada, el Señor de la Humildad llegó posiblemente al Museo Santa Clara cuando éste aún operaba como convento de clausura en la época de la colonia. Según la estudiante Paula Andrea García García de la Universidad Nacional y que cursa la práctica de la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio, dijo que era posible, y aquí compartimos su teoría, de que esta imagen del Cristo doliente, de víctima del sufrimiento, resignado a la muerte y humilde en los pasajes más duros de su pasión para salvar del pecado original al mundo, pudo haber sido una imagen de suma importancia para las religiosas por su significado, la humildad.
Según García, la vida del convento se regía por 4 pilares especiales, que era la obediencia, el sacrificio, el silencio y claramente la humildad. Sabiendo esto, esta imagen del Señor de la Humildad toma, en palabras de Peter Burke, un significado de devoción, pues así como las laminitas de San Juan decapitado que eran impartidas por los hermanos de la Orden de San Giovanni de Colato en los reclusorios de la Italia del Renacimiento, para que estas imágenes pudieran dar un poco de consuelo a los reclusos, el Señor de la Humildad, perteneciente al Real Convento de Santa Clara, cumplía la misma misión, pero en este caso él acompañaba a las religiosas en su camino hacia el encuentro con Él, con Cristo, haciendo que ellas se identificaran con esa humildad y ese dolor que Él sintió siguiendo su misión, para que ellas, viendo esa imagen e identificándose con ellas, pudieran llevar con orgullo esa vida del llamado religioso. Por último, esta imagen nos causó curiosidad, puesto que, como dijo Héctor Etxenone en su libro Iconografía del Arte Colonial, en especial en el tomo que habla de Jesucristo, hay una obra que es muy similar a esta, y esta es la de El Señor de la Paciencia y la Humildad, del siglo XV, famosa en Europa, en especial en Francia, Alemania y Flandes. Claro que fue más de devoción popular que de la misma iglesia. No caló la popularidad en Europa, mas sí lo hizo aquí en América Latina, en especial en Paraguay, México, Argentina, Perú, gracias a las misiones que realizaron los jesuitas en época de la colonización, ¿no? Y bueno, ¿por qué son tan curiosas? Pues bueno, el Señor de la Humildad y el Señor de la Paciencia y la Humildad tienen la misma posición. Ambos están sentados en una roca, ambos, ninguno tiene las manos ni los pies con orificios, y ninguno carga una cruz. Ambos tienen una boca abierta, y el autor Héctor Etxenone relaciona esta imagen del siglo XV con un pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 27:34, que es cuando a Jesucristo le ofrecen beber vino con hiel y él, al probarlo, lo rechaza, y todo esto ocurre en el Gólgota antes de que él sea crucificado, lo cual pues se conecta mucho con las dos imágenes. Se cree que puede que el Señor de la Humildad haya sido como una especie de evolución del Señor de la Paciencia y la Humildad aquí en América Latina. Es una imagen bastante llamativa que seguramente tiene su historia, y que, pese a que nosotros aquí hacemos suposiciones como la que se mencionó anteriormente, es cautivadora, y el hecho de que tenga diferentes lazos que la conecten tanto con la imagen del siglo XV del Señor de la Paciencia y la Humildad como con el pasaje de Mateo 27:34, y que esté en el convento de clausura y que por su significado pues haya tenido relevancia en su época, son factores que nos llama la atención resaltar sobre esta obra. Para empezar, una pequeña contextualización sobre la catedral. La Catedral Basílica Metropolitana Primada de Colombia, oficialmente Sacrosanta Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María y San Pedro Primada de Bogotá, es una iglesia catedralicia de culto católico consagrada a la Inmaculada Concepción. Es un edificio de estilo neoclásico localizado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, capital del país. La catedral es sede del arzobispo de Bogotá y por consiguiente del obispo primado de Colombia, reconocida con el título honorífico de Primada de Colombia por el Papa León XIII, a través del decreto de la Congregación Consistorial del 7 de noviembre de 1910. El templo fue diseñado por Domingo de Petrés y se construyó entre 1807 y 1823, en el mismo lugar donde anteriormente se levantaron otros 3 templos que sucesivamente sirvieron de catedrales para la ciudad. Por su significado histórico, valor arquitectónico y cultural, fue declarada Monumento Nacional por medio del decreto 1584 del 11 de agosto de 1975. Ahora, haciendo énfasis en la cúpula, que es el motivo de nuestro estudio, esta se encuentra localizada en el cruce del transepto con el crucero, sostenida por 4 pechinas y decorada en forma de media naranja.
con color azul índigo y 13 lenguas de fuego. La pintura interior de las naves y las capillas es blanca y sus bóvedas presentan florones en el centro. Juan Diego Carmona Barrero, profesor del IES Santiago Apóstol en España, nos dice que las representaciones figurativas en elementos arquitectónicos de edificios religiosos tuvieron su máximo apogeo en el gótico. Es frecuente encontrarse con diferentes motivos esculpidos en portadas, capiteles, cornisas, etc. Ahora, en el caso de la bóveda de la cúpula que estamos analizando, podemos identificar frescos en sus complementarias, mientras que en la bóveda de ojiva hay un diseño de líneas amarillas, acompañadas por los escudos de la ciudad y de la orden. Sobre esto, Carmona también nos dice que la disposición y la temática de estas figuras responden a un plan prediseñado por el cual se adjudica un espacio de manera intencionada a cada una de ellas, asignando una jerarquía en su orden que hacía entender a los fieles en un sentido estructural la importancia de unos elementos sobre otros. Para concluir, podemos establecer que la tradición católica colombiana es transversal a todos los espacios analizados. De esta depende el enclasamiento, pues la propia constitución de la Iglesia es jerárquica, y dedicar la vida a Dios es un gusto que aquellos con un capital económico y cultural elevado solo pueden tener. Incluso el pensamiento místico del que deviene el sincretismo también proporciona un punto de partida para el catolicismo, pues para creer en cualquier divinidad y sus hazañas, se necesita de este tipo de pensamiento lejos de la contemplación. Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera la religión católica ha permeado las relaciones plausibles entre los colombianos y los espacios históricos?